Hola, hoy Retrologando vamos a dedicar un poco de atención a una de las obras más importantes, más decisivas y más relevantes de la literatura negra, del género negro, de la novela negra, de final del siglo XX y principios del XXI. Un autor brutal, un autor sin concesiones, un autor exageradamente potente, me refiero, como no puede ser de otra manera, a James Ellroy. James Ellroy nació en 1948 en Los Ángeles, hijo de un contable propenso a la violencia, a la agresividad, a dejar pasar las cosas cuando le parecía y a beber mucho, y de una enfermera que por lo visto pues se sacaba un sobresueldo pues a base de la prostitución. El matrimonio se separó, él se fue con su madre y con 10 años, teniendo él 10 años, la madre apareció violada y asesinada en un arcén de una carretera, en una cuneta, dando pues lo que ha sido todo el mito, un caso que está sin resolver, que se investigó profundamente y que él mismo lo ha hecho, pero sobre todo el policía de turno, pero que no se resolvió, que no se ha resuelto, y del que ha habido pues diversas versiones literarias y fílmicas sobre la que en realidad es la madre auténtica de James Ellroy, una señora llamada Genoveva Odelia, que según la caracterizó el propio Ellroy, era una alcohólica, era una persona incontrolada, una persona con mucha tendencia a la promiscuidad, y esto le llevó pues a esta muerte tan horrible, tan horrenda. Muerte que junto a ciertas lecturas de libros, sobre todo, destacan normalmente a The Batch de Jack Webb, que es un libro, una recopilación de casos sensacionalistas específicamente burdos, específicamente gores, ¿no?, desagradables, pero extraídos de los archivos policiales. Este libro, que por lo visto se lo regaló su padre, fueron decisivos para que él se embarcara en su literatura, en lo que ha dedicado su vida. Él de joven pues pasó por épocas de un alcoholismo radical, o sea, él ha hablado de noches de delirio, de estarse días sin acordarse, años sin acordarse de lo que estaba haciendo. O sea, pasaba el tiempo. ¿Qué hiciste hace 4 meses? Sí, lo mismo. Ah, vale. Combinado también con adicciones a las drogas, un tipo que ha tenido con la comisión de delitos también, tuvo una juventud bastante complicada, que después se ha traducido en la actualidad, porque un hombre muy centrado no parece. Él en sus manifestaciones, en sus entrevistas, en las cosas, siempre suelta animaladas, queriendo. Bueno, es una forma también yo creo que es bastante su forma de ser, que es bastante su sinceridad, pero también es una forma de provocar, ¿no? Además con alusiones a que si Shakespeare me haría tal cosa, que si lo otro, que si, en fin, un animal. Él se hace llamar el perro también, o lo llaman el perro, el apodo que a él le agrada mucho. En cualquier caso, es una persona atormentada, con un espíritu podolorido, lacerado, y que eso se revela muy bien en su escrito. A mí como novelista me parece absolutamente genial. Yo creo que enlaza directamente con los dos grandes maestros, con Hammett y con Chandler. Con Hammett por la crueldad, por la dureza, por la forma de transmisión sin concesiones de lo que está planteando en las novelas, en las tramas. Con Chandler, cierto sentido de la estructuración narrativa, cierto ingrediente también de humor, del que Hammett pues carece, pero él es un renovador absoluto. Desde el respeto y desde la admiración de estas cosas, él va renovando y él hace unas novelas que son muy corales y que son con muchísimos personajes, con muchísimas implicaciones, donde se mezclan personajes de ficción con personajes auténticos, donde situaciones reales se toman como pretexto para desarrollar su ficción narrativa, pero de una dureza y de una crueldad pues pocas veces igualada, y yo creo que superada en ningún caso. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. En definitiva, él ve una América degradada, una América pues podrida, corrompida del todo, muy racista, muy tradicionalista, dentro de no tener una tradición auténticamente histórica, pero sí conservadora, inmovilista, donde el americano, según él lo entiende y como son sus personajes, antepone ante cualquier cosa el alcanzar sus metas que por lo general son algo puramente terrenal, algo material, no tienen aspiraciones éticas ni filosóficas ni nada, sino que van buscando pues el beneficio directo,
pues bien sea de relación de acostarse con una tía, de dinero, de lo que fuera. Es un autor absolutamente pesimista, donde él no parece que vislumbre una puerta abierta a la esperanza para Estados Unidos, sino cada vez una degradación mayor que irá ampliándose hasta la destrucción absoluta, supongo yo. Él para estos escritos tiene algunos que son, digamos, contemporáneos a la época en que escribe, pero muchas veces, en la mayoría de casos, se remite a cierta memoria histórica. Cierta memoria histórica dentro del siglo XX, no anterior, pero que, bueno, que va transmitiendo por cómo se llega a la situación actual, pues por estos pasos. Es decir, de aquellos polvos, estos lodos. Esto es lo que viene a decir Elroy, pero con una visión fatalista absolutamente. Antes de empezar a hablar de su obra de ficción, quiero referirme a dos libros. Yo las ediciones que tengo son pues las que tengo. De cada una hay muchísimas, a partir de momento son todas las ediciones primeras que fueron saliendo, pero las anteriores no, porque yo me buscaba las que podía pagarme y tenerlas. Entonces, hay dos libros que son de carácter autobiográfico, empezando por Mis rincones oscuros, que es donde él plasma toda su frustración, toda su debilidad, todo el castigo moral interior que ha sufrido con la muerte de su madre, acompañado de la investigación que él siguió junto al sheriff que se encargó en su momento de la investigación de la muerte de su madre, un tal Bill Stoner, que le ayudó, que estuvieron intentando identificar al criminal, al que hubiera llevado a cabo pues esta barbaridad, porque el asesinato fue de una crueldad, por lo visto, extraordinaria, por eso ha generado todo lo que ha generado después. Son muchos libros, vamos a ir rapidito. Entonces, Mis rincones oscuros, como en la clave de su investigación de lo de su madre, y después este otro libro, A la caza de la mujer, donde Elroy nos cuenta su infancia, su adolescencia y su juventud en cierta clave, porque para empezar, según este libro, su madre se llamaba Jean Hilliker, no como hemos dicho antes. A lo mejor lo que el Geneva era un nombre artístico, un nombre de guerra, no lo sé, no lo recuerdo. Jean Hilliker, que es su madre, y le dice que si quiere vivir con ella o con su padre. Él le dice que con su padre, y la oración de ella es pegarle una bofetada y decirle que es tonto de remate y que venga, que vaya de la maleta, que se va con ella. A los 3 meses ya sabemos lo que le pasa a la madre. Entonces aquí Elroy pues nos va contando pues cómo va transcurriendo su infancia y pues cosas que le van marcando para después su devenir como persona y a la postre pues autor de esto que vamos a ver desde este mismo momento. Yo lo he intentado organizar de acuerdo con cierta cronología, pero es difícil porque los libros que contienen relatos o novelas cortas combinan de tiempo muy anterior y tiempo más reciente. Entonces, más o menos he seguido un orden que es el que yo creo que se debería de leer la obra de este autor tan maravilloso, también en consideración a que las traducciones no siempre han ido de acuerdo con el orden de escritura y de publicación original. Empezando por Requiem por Brown. Requiem por Brown nos presenta, bueno, es una novela quizá la más canónica, la más que se podría incluir dentro del género al uso de novela negra. Es un detective llamado Fritz Brown, es alcohólico, apasionado de la música clásica, de Beethoven en particular. Bueno, es un tipo que lleva los casos pues fuera de la norma, pero que él hace lo que quiere. Entonces de pronto hay un caddy un caddy de los que van llevándole el carrito de golf al jugador, le ofrece una pasta por investigar a un judío que es un peletero que vende abrigo de piel, que tiene una hija muy atractiva. Este Fritz Brown se siente interesado por ella y bueno, empieza a seguirla al margen del caso que le habían encomendado y donde empiezan a sucederse los embrollos. Aquí ya empezamos a vislumbrar lo que después veremos, la crueldad, la barbaridad, la brutalidad de estas cosas que él va planteando, pero quizás no todavía desarrollado como llegará después. Hay que decir, porque de esto no voy a insistir más, que muchas de estas películas, por ejemplo esta, tienen versión fílmica, algunas grandes éxitos, por ejemplo Los Ángeles Confidenciales, por ejemplo. Pero bueno, esta otra en particular, Requiem por Brown, pues no está mal. Es una película que se deja ver, pero entonces algunas tienen versión fílmica, pero no vamos a abundar en ello porque ya bastante tenemos con lo que tenemos. El segundo libro es una novela un poco que aquí se ha traducido mucho más tarde de lo que se publicó, Clandestino.
Nos encontramos en Clandestino, nos encontramos ya en la década de 1950, donde hay un policía joven que tiene... Él es un policía muy volcado en su profesión, pero a su vez le gustan mucho las mujeres. Es un mujeriego, es un empedernido, de esto que va detrás de una, de otra, de otra. Pero a partir de cierto momento empieza a plantearse su trabajo, su profesión, como un medio de ascender socialmente. Entonces hay un caso que resuelve de una mujer asesinada que lo encumbra, y entonces asistimos, lo que se suele decir, el ascenso y la caída del personaje. Un personaje que vamos viendo que de una catadura moral bastante cuestionable, es un tipo que va manejando las cosas según le conviene, y que en cierta manera este personaje llamado Fred Underhill, pues puede ser que anticipe algo de lo que veremos después. Esta novela, El asesino en la carretera, que es la siguiente, esto a mí me parece una atrocidad. A mí esta novela me afectó negativamente, o sea, yo debo decir que yo estaba leyéndola, yo estaba conmocionado, digo, pero ¿qué es este horror? Y la única novela que yo, ojo, no la he censurado, no diría, no, esta novela no, o sea, se debe conocer, pero no es una novela para todo el mundo. Esta novela, para personas con una sensibilidad especialmente fuerte, o para gente con una personalidad débil que se deja influenciar, y sobre todo para gente que psíquicamente tenga tendencia a la violencia, esta novela no se le puede dejar en sus manos. Porque esta novela es un manual de cómo cometer crímenes tratando de quedar impune. Cómo coger un puñal, ponerle, ¿cómo se llama?, esparadrapo para evitar las huellas dactilares, cómo meter el cuchillo y girarlo tal para que realmente haga más daño que si en la clavada, en fin. A mí esto me pareció una aberración, esto de la asesino en la carretera. Es una novela realmente desagradable, muy bien escrita y que llega, o sea, eso es lo que pretende, hacer esto que estoy diciendo, que a mí me provocó. Esto se vende como que hay un tal Martin Michael Plunkett, que es un tipo que es inteligente, es una especie de Aníbal Lecter, es un criminal, pero es un tipo que no tiene ningún reparo moral en nada, lo que busca es hacer daño. Entonces, este señor, condenado por un montón de asesinatos, más otros que no se sabía, se conoce como el verdugo sexual. ¿Y qué ocurre? Que esto figura que son sus memorias. Él ha hecho unas memorias sin censurar, donde ha soltado todo lo que él piensa, todo lo que él siente y todo lo que ha ido haciendo, y hace este libro supuestamente, donde va recorriendo América, por eso en la carretera, cometiendo crímenes. A mí me parece que es un horror, la verdad. O sea, un horror de que te conmociona la novela. Es una buena novela, pero lo que pasa es que está demasiado explícitas determinadas cosas, en mi opinión. Después llegamos a lo que será la primera obra grande de Ellroy, que es la trilogía de Lloyd Hopkins, un sargento de policía, que son 3 casos. La sangre en la luna es el primero de ellos, sobre el tema de la droga, sobre el tráfico de drogas, la influencia de la droga en la gente. Esta es la novela que realmente dio a conocer a Ellroy. Las que hemos visto anteriores se han ido publicando mucho después. El Requiem por Brown no lo sé, quizá también, pero de luego las otras seguro. Sangre en la luna es la primera que resulta un acontecimiento por la crudeza, por la desnudez de lo que va narrando sobre la droga y tal, a cargo de este personaje. La segunda, Causa de la noche, de la trilogía de Lloyd Hopkins, en Los Ángeles, bueno, pues donde vamos viendo eso, una sociedad hecha polvo, corrupta, llena de mentiras, llena de manipulaciones, de crímenes que no implican solo asesinatos, también la violación, también el contrabando, incluso el drogar a alguien para hacerlo dependiente. Y estas cosas Lloyd Hopkins es lo que va retratando en esta novela, así como en La colina de los suicidios, que es la que cierra la trilogía. Debo decir que no siempre el orden es este que he dicho. Hay quien antepone... La primera sí es Sangre en la luna, pero hay quien dice que la segunda es A causa de la noche y que es La colina de los suicidios. El orden es intercambiable. Tampoco hay un desenlace definitivo, sino que ambas son plasmación de esa escalada de degeneración que sucede en Los Ángeles. Hay asesinatos, hay supuestas excusas de por qué no, que justifican esos crímenes, excusas que lógicamente son de orden
económicos. O sea, si yo me tengo que cargar a una gente para poder, en fin, tratar de justificar lo injustificable. Aquí la clave de estas tres novelas es la presencia del detective este, que dentro de estar en el sistema, porque él también, pues un alcohólico, él también es violento como poco, es un tipo que cuando necesita, pues no duda en recurrir a la agresividad, pero en cierta manera, aunque esté con pleno derecho formando parte de este sistema corrupto, degradante y tal, pretende mejorarlo. O sea, él a través de sus descubrimientos, de sus investigaciones, pues intenta establecer una mejoría respecto a lo que se encuentra. Lo que pasa es que no lo consigue nunca. Pero bueno. Y vamos con el Cuarteto de los Ángeles, que ya lo que encumbra a Elroy con razón y con motivo, de forma absoluta. Empezando por La Dalia Negra. La Dalia Negra, que es la novelización de el crimen que le aconteció a su madre, la muerte de su madre. Aquí, esta tetralogía, he dicho trilogía, es tetralogía, esta tetralogía, estos 4 libros, estas 4 novelas, suceden entre finales de la década de los 40 y finales de la década de los 50 del siglo XX. Entonces aquí vamos encontrando lo mismo que hemos visto en las otras, o sea, Los Ángeles donde todo es chantaje, donde todo es violencia, donde todo es hacer daño, y donde cuando alguien se enfrenta lo que recibe son bofetadas, palos y a lo mejor hasta la muerte, donde la droga campa a sus anchas, donde la mafia y los abusos de los que detentan el poder en cualquier estrato, sea político, sea artístico, porque aquí también aparecen mucha gente de Hollywood, muchos personajes del Hollywood de esa época, claro, ejerciendo su poder, su influencia, o sea, sin ningún tipo de ambaje, o sea, no hay ningún remordimiento ni ningún motivo que frene que ellos busquen conseguir lo que desean y punto. Lo demás les da igual. Pornografía, drogas, prostitución, chantaje, soborno, se van sucediendo entre unos y otros personajes, encabezados por un jefe de policía, un jefe de gran, no el jefe absoluto, pero un jefe de cierta relevancia, que será permanente en lo grande de su obra, en la mayor parte de su obra, que es Dandy. Empieza siendo sargento, después va siendo tal, va siendo... Aquí pues nos encontramos con la muerte novelada, pero es muy claro el trasunto de la muerte de su madre, de la Dalia Negra, una prostituta que aparece muerta en una cuneta de una carretera, con el cuerpo partido en dos, ha sido violada, y hay unos policías exboxeadores, muy violentos, muy agresivos, que empiezan a investigar este caso. Aquí hay una resolución, naturalmente ficticia, porque no es la verdad, y va llevando de Los Ángeles a México, que bueno, tampoco hay tanta distancia, algo que sucederá también en la siguiente, El Gran Desierto. El Gran Desierto, que es que lo tapo con la mano, que es la segunda novela de esta tetralogía. Nos vamos a 1950, La caza de brujas, en el cine, claro. Es que él juega mucho con el cine, con la prensa, muchísimo. La prensa es muy importante en esta literatura, porque aquí aparecen estas revistas de cotineos, de amarillismo asqueroso, de que van siempre indagando, que incluso provocan la noticia. El editor hace que vayan provocando, incluso sobornando a la policía para que le vaya planteando una cosa u otra. Pero la gente de Hollywood, los artistas, o sea, desde, me podría decir nombres, pero es que tampoco me apetece, desde mujeres, actrices muy conocidas, que tenían una vida oculta, secreta, de lujuria y de promiscuidad, hasta actores que manejaban lo que no estaba en los escritos, vinculaciones con la mafia, etcétera, etcétera. En este ambiente, y ya insisto, de la caza de brujas, que es muy importante, que aquí atacando a la izquierda, porque parece ser que el Elroy, en las novelas, parece que en su vida particular no, pero bastante tendente a la izquierda, y aquí reaparecen algunos de los policías que hemos visto en la anterior y que irán apareciendo y teniendo mayor presencia y protagonismo en las que quedan, que son Danny Upshaw, Mal Considine y Booth Mix sobre todo. Seguimos con Los Ángeles Confidencial, tercera novela de la tetralogía. Esta ya, si es posterior a la película, celebérrima y que más estupenda. Aquí tenemos a Kim Basinger, a Kevin Spacey, a Guy Pearce y a Russell Crowe aquí detrás, donde estamos pues lo mismo, en ese ambiente de policía corrupta, de policía violenta. Aquí hay momentos magníficos, con Daly ejerciendo ya su poder en plenitud y provocando situaciones criminales
a ese crimen al que se supone que él se tiene que enfrentar por ética y por promesa laboral. Y vamos viendo eso, la sociedad es lo mismo, es decir, estamos en los años 50, pornografía, prostitución, droga, tráfico y consumo, que entonces no era legal también, abuso, ir con menores, pero sobre todo aquí también interesa mucho, y yo creo que en todo el ROI, la corrupción interna de la policía misma. Aquí hay un personaje que es Dudley, que está siempre, Dudley ya no desaparecerá nunca, que es un cacique de la policía, es un tipo que mangonea lo que quiere, que provoca crímenes, que tal. Y entonces a uno de los tres personajes que entran aquí son Ed Exley, que es un policía recto que quiere medrar, quiere ser un policía importante, quiere subir puesto en el escalafón, pero sometiéndose a la legalidad. Él quiere hacer las cosas bien, con lo cual choca frontalmente con el Dudley, que el Dudley le dice: ¿tú le sacaría golpe a un tipo que sabes que ha sido culpable? No. Tú, sabiendo que un sospechoso culpable registra la casa y no encuentra nada, ¿colocarías pruebas falsas? No. Vale. Entonces hay otro, que es el Bud White, que es el que le contesta que sí a esas mismas preguntas. Este es brutal, este es un tipo muy violento, muy fuerte, y al que enfrentan con el otro. Y después hay otro policía, que es Jack Vincennes, que es el que va pactando, el que va acordando, el que va recibiendo soborno, el que va provocando con uno con otro, y va pues haciendo un poco de equilibrio, porque por un lado es policía, pero por otro está siempre compinchado con los delincuentes. Tiene es un soplón de la prensa, tiene un señor de una revista de hash, que le va diciendo, una revista sensacionalista, claro, que lo va llamando para que vaya a cubrir los acontecimientos, etcétera. Es que estas novelas son muy interesantes, que es muy difícil comentarlas, resumirlas, porque lo interesante no es lo que pasa solamente, sino principalmente cómo pasa. Aquí, entre Ed y el Bud, hay un enfrentamiento brutal por su profesión y por una mujer, pero al final termina habiendo una alianza, quizás de conveniencia, aunque después resulte otra cosa. Bueno, y cierra la tetralogía Jazz Blanco. Es que no puedo detenerme mucho, no puedo detenerme más, porque es que queda un montón de cosas. Jazz Blanco, donde el jazz, pues, ¿qué estamos hablando? Bueno, aquí hay crímenes de todo tipo, de pederastia, de asesinato de menores, de drogas, de todo. O sea, volvemos a lo mismo de siempre: corrupción policial, políticos que se eligen por otros estímulos distintos a los que deberían ser su razón de existir como tales, en fin. Y Jazz Blanco, Jazz Blanco es dar una pátina de algo que no le es propio, algo. O sea, el jazz por definición es negro, es una música de la gente de color, de la gente afroamericana. Entonces es apropiarse de algo ajeno como propio y manipularlo para hacer. Yo creo que ese es el sentido del título. Bien, vamos con un libro de relatos que he puesto aquí, porque después hay alguno más. Noches en Hollywood, esto anterior. Aquí viene uno de las novelas cortas que se suele decir que no está traducida, y sí que está traducida. Siempre estamos hablando de la misma época, que es El blues de Dick Contino, que es un mafioso. Y estos son una serie de relatos que van en la misma línea de lo anterior. Años 50, Los Ángeles. Dick Contino es un músico que quiere volver a un músico olvidado, un músico que no se le tiene en cuenta. Entonces él quiere tener dinero para relanzarse, y para conseguir dinero no se le ocurre otra cosa mejor que hacer un secuestro, que cometer un secuestro. Ese es el blues de Dick Contino. Pero aquí hay otros relatos en la misma época de la tetralogía de Los Ángeles, entre 1947, creo que por aquí lo ponen en algún sitio, 1947 y 1959, exactamente, cronológicamente coinciden con la tetralogía de Los Ángeles que ya hemos visto. Policías corruptos, criminales, prostitutas, drogadictos, rateros, rojos, chivatos, soplones, componen el friso de Noches de Hollywood. Aquí tengo otro libro que no es exactamente de Ellroy, aunque sí, porque él y Otto Penzler seleccionan una serie de textos de autores diversos para escribir American Noir, para componer este libro de textos diversos. Y se incluye un texto del año 88 llamado Desde que no te tengo.
Bueno, pues es una novela corta de unas 40 páginas, viene a ocupar esto, bueno, pues otro caso en la misma línea de los nocturnos de Hollywood que hemos dicho. Ola de Crímenes es un libro diferente, es un libro compuesto por relatos y por artículos, porque Ellroy no solo se dedica a crear ficción. En Estados Unidos también escribe muchos artículos, bueno, muchos, algunos artículos sobre esto, sobre el crimen, sobre la corrupción, sobre todas estas cosas que va escribiendo en su narrativa, toda vez que le sirve de documentación para componer sus propios escritos. A continuación viene otra trilogía como la de Lloyd Hopkins, porque la otra es una tetralogía, como dijimos, que sucede en la época inmediatamente posterior al Cuarteto de los Ángeles. Aquí encontramos también a Dudley, como una especie de Mefistófeles maligno, que es el que coordina la policía, aquí ya en un puesto de mayor envergadura de lo anterior, y lo mismo, sobornos, crímenes, asesinatos, incluyendo el de Kennedy. Aquí tenemos América, la primera, esta es una edición posterior, esta no es la edición que yo leí en su momento, esta la compré después, final de los 50 y 60, años 60. Aquí empezamos a percibir ya también una tendencia que irá ampliando en otras novelas, a partir de ahora, que es la juxtaposición de narradores. O sea, uno habla, hay un fragmento de uno, otro lo que le pasa al siguiente. Hay fragmentos narrativos descriptivos junto a fragmentos que son como si fuera flashes, o sea, que nada más que dice en frases juxtapuestas, como digo, calor, fuera hay una humedad espantosa, el negro está esperando en la esquina y lo está narrando otro que lo está vigilando para apuñalar a tal. O sea que va como muy telegráficamente contando. Después hay fragmentos de artículos, después hay declaraciones o informes o transcripciones de interrogatorios policiales, y va mezclando un género y otro en la novela para transmitirnos lo que nos quiere transmitir, lo que es su intención narrativa. Seis de los Grandes, la segunda novela de la trilogía. Aquí también encontramos, si no recuerdo mal, esto empieza, si no el día, en época muy cercana al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Aquí aparece todo el tema de Martin Luther King, de Malcolm X, todo esto. Y la guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam, que antes lo olvidé, pero en las anteriores, en las primeras, no la de Vietnam, lógicamente, sino la de Corea, colea mucho, tiene muchas consecuencias. Aquí es Vietnam. Seis de los Grandes, aquí esto es sobre un soborno, aquí un policía acepta un soborno para cargarse a un deportista negro, y entonces ya empiezan a ver, siempre con Dudley y otros personajes que conocemos, gravitando por allí. La trilogía se cierra con Sangre Vagabunda, 1968. Aquí encontramos a un J. Edgar Hoover en su plenitud de disparates y de aberraciones. Por supuesto, los grandes líderes políticos están ya muertos, Martin Luther King, Kennedy y tal. Vietnam, presente como no puede ser de otra manera. Y aquí hay varios cuestionamientos. La obsesión paranoica de Hoover, que se traslada a todos los que van manejando, y que él contradice muchas de las cosas, de las directrices que ordena a su gente que tienen que obedecer, él muchas veces las contradice. Es un personaje del que Ellroy hace burla y escarnio a no poder más. Aquí también hay unos tipos que se dedican a fastidiar a los demócratas, al Partido Demócrata en época de elecciones. Y en definitiva también hay una persecución y un acoso a una persona, a un progresista, a una persona considerada de izquierda, por Hoover. Que sea Papá Noel también lo considera de izquierda, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, el acoso tal, y en cierta manera pues cierra todo ese ciclo, que si lo pensamos, si nos damos cuenta, porque esta novela empieza en el 68, termina en el 70, lo que está es enlazando, primero por un lado, con la trilogía de Los Ángeles, que es inmediatamente, la tetralogía de Los Ángeles, que es inmediatamente anterior en el tiempo. Pero es que sí, después de Sangre Vagabunda, lo que viene es la propia realidad del tiempo en que Ellroy empieza a escribir. Pasa una década, más o menos, una década y media. Pero ya tenemos todo el sembrado, todo el caldo de cultivo que genera la situación actual que conoce Ellroy cuando empieza a escribir y cuando desarrolla su obra. Bien, después aquí tenemos dos libros de relatos, Destino a la morgue.
Este también es un libro pues de cuentos ambientados en la época y en el contexto de la tetralogía de los ángeles, como Loco por Dona, que también estos son tres historias de medio formato, 3 novelas cortas si se quiere, y aquí pues tenemos lo mismo de siempre, o sea, los excesos, los sobornos, la corrupción, el chantaje, las palizas, y aquí cada uno va por donde le conviene más. Lo que pasa con Shakespeare, prólogo, un picadero en Hollywood, que está también en Destino a la Morgue. Merodeos y violaciones, Gida en la jungla del asfalto. Pues ¿qué nos encontramos? Pues más de lo mismo. Aquí hay una historia de amor, de pasión extraña, pues poco menos que sadomasoquista, de que ahora estamos, ahora no estamos, de pasión enardecedora a una indiferencia, a un odio absoluto. Entonces vamos pasando de un lado a otro. Y sobre todo, ¿a dónde conduce el intentar obtener ese amor, esa relación que se ambiciona y que no siempre es fácil? ¿A qué se puede renunciar y a qué se puede llegar a apelar, a hacer sin miedo o con miedo, para conseguir la meta fijada? Es un poco lo que viene a ser Loco por Dona, porque va en esta línea. Y llegamos a lo que prácticamente nos vamos a limitar a mencionar, como todo por otra parte, que el trabajo actual en el que está en activo en este momento Ellroy haciendo. Es una tetralogía anterior a la de Los Ángeles. Esto empieza en 1941, cuando el ataque de Pearl Harbor, y va desarrollándose hasta llegar a los 50, finales de los 40-50, que es donde empieza la tetralogía de Los Ángeles normal. Aquí encontramos un Dudley jovencito y toda una situación que es lo que va provocando, pues desde la Segunda Guerra Mundial, desde el ataque japonés a Estados Unidos, sin previo aviso y nada, y todo lo que va provocando esto respecto a los orientales, en la policía y la represión que va llevando. Y la posibilidad de que vaya integrándose los gángsters en la sociedad y haciéndose cada vez más poderosos y cada vez más influyentes. Primera novela, Perfidia, la primera novela de esta tetralogía. Aquí está Lee Blanchard, aquí está, que ya lo conocemos de la otra, Dudley, por supuesto. Después aquí hay una especie de investigador forense, que es un japonés, que intenta, pero que es japonés norteamericano, no es japonés traidor. Y un poco nos sirve de referencia en esa sección de la novela, porque la novela va encadenando unas con otras y no tiene solución de continuidad unas partes con otras, pero esta forma del tratamiento de las distintas interpretaciones y trato hacia los japoneses y hacia los orientales que hay en los Estados Unidos. Y la segunda novela, Esta tormenta, es la segunda, que la última que está publicada. Serán 4, pues si consideramos los años de edición, vamos a verlo. Vamos a ver cuándo previsiblemente conoceremos. La edición original es de 2014, Perfidia, mientras que Esta tormenta es de 2019. Quiere decirse que la siguiente la conoceremos seguramente en 2024. Esta tormenta sucede poco después de Pearl Harbor, pero todavía las consecuencias son palpables. Están los ataques, los abusos, los excesos contra los japoneses. Sigue el químico forense, el estudio forense. Está Dudley Smith, por supuesto, allí. Blanchard, están los personajes. Hay uno que... Hoy. Hay uno que es un corrupto que acepta sobornos, pero lo pillan, y entonces tiene que hacer una serie de cosas para que no le denuncien el soborno, aparte de dar el dinero. Entonces vamos viendo... En definitiva, vamos viendo un planteamiento social norteamericano como consecuencia del ataque de Pearl Harbor, que va degenerando y va permitiendo el anchas Castillas, que después resultará en lo que vamos viendo en los años sucesivos. Yo estoy deseando que se publiquen las siguientes entregas, que las escriba y las publique, porque quiero ver a dónde lleva esto, porque es verdad que la situación es paralela a la que describe en la trilogía de América y en la trilogía de Los Ángeles, en la tetralogía de Los Ángeles y en la trilogía de América, pero esto sería la precuela, o sea, la de Los Ángeles sería la central, la secuela sería América y la primera sería esta. Sería la tetralogía esta, en orden cronológico de los acontecimientos históricos que relatan. Entonces, pero vamos viendo que las prácticas son las mismas, que no hay grandes variantes, hay cosas que se endurecen y otras que se omiten, hay tratamientos que al principio pues se toleran más y después se reprimen de forma absoluta, o
el procedimiento inverso, cosas inaceptables, consideradas inaceptables, que después tienen patentes de corso para seguirse haciendo. En fin, todo esto siempre, como digo, abordado desde una escritura fuerte, brutal, sin cortapisas, ni disimulos, ni formas de amortiguar, nada, al revés. Aquí sí algo, no es gore, no es una literatura gore, es una cosa que tampoco se requiere especialmente en los crímenes, los cadáveres, las vísceras, ni nada de esto, sino en los comportamientos, en la ausencia de ética absoluta. Es una sociedad sin ética. ¿Por qué? Porque no tiene referente y nada más que va actuando según los acontecimientos van imprimiendo, y siempre en un sentido perverso, en un sentido del beneficio personal, del medro y del trepar, a costa de lo que sea. Y esto viene a ser lo que, en mi opinión, como siempre, humilde y particular, es la narrativa de James Ellroy. A mí Ellroy me parece un autor de los más... A mí yo debo decir que a mí el reenganche a la novela negra fue la trilogía de los Hawkins y la tetralogía de Los Ángeles. Después ya conocí las cosas anteriores, pero esto fue lo que a mí me reenganchó al género negro, porque vi un escritor con un talento y con una capacidad de transmisión que era algo insólito. Y a mí me parece que sus novelas tienen mucho de... están muy bien hechas, muy bien construidas, muy bien estructuradas y muy bien escritas. Y todas las partes, las dialogadas, las descriptivas, las que son más esencializadas, los artículos de prensa, los informes, tal, componen todo ese friso que yo creo que el conjunto de esta obra lo que nos hace es una obra única que consiste en ¿qué? En mostrarnos esta América caída en desgracia que para James Ellroy es la que tenemos en la actualidad. América del Norte, se sobreentiende. En particular, la zona está de Los Ángeles, aunque no en exclusiva, también aparece Washington y otras zonas, pero Los Ángeles es donde más se centra el asunto. Bueno, pues esto es lo que veníamos a decir hoy, como una obra importante, una obra considerable, en dimensiones y en número, porque no solo es que haya todos estos libros, que los libros son gruesos y son densos. No son libros para echar el vistacito y ya está, jijijaja, no. Aquí hay que adentrarse en la novela y recrearse en las cosas, y si hace falta volver para atrás para saborear con plenitud todo lo que nos está ofreciendo Ellroy en estos libros. Y nada más, espero haberte recordado alguna de estas novelas que seguro que conoces, tal vez alguna de sus versiones fílmicas, que también, sobre todo de Los Ángeles Confidenciales, muy conocida, pero otras también lo son. La Dalia Negra también tiene una versión también más reciente, también muy conocida, pero yo remito a las novelas, que es donde está la clave y está la magia del asunto, y es donde está todo ese Ellroy desbocado que nos provoca tantas sensaciones y tantos sentimientos. Y si no lo conoces, pues decirte que te pierdes un autor que de verdad no es un autor para todos los públicos. Yo lo entiendo, que no es un autor para cualquiera. Necesita esto un lector con unas características determinadas, pero de luego imprescindible. Es una maravilla. Pues nada más. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puede interesar suscribirse porque les gusten estos temas, pues te agradeceremos que se lo sugiera, pues porque nos hace falta los suscriptores. Y nada más. Pues nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.